Soy Cassandra King, tengo 32 años, y nunca pensé que una fiesta familiar lo cambiaría todo. Era nuestra reunión anual del Festival de Otoño en un rancho en Boise, Idaho, un gran evento para mi familia, donde todos aparecían para comer, reír y fingir que éramos perfectos. Yo había gastado $25,000 para que ocurriera, cubriendo desde el catering hasta la decoración. ¿Por qué? Porque mi hermana siempre consigue lo que quiere y yo soy la que lo hace posible. Estábamos sentados alrededor de las mesas, el aire vibraba con charlas. Mi hermana se levantó, copa en mano, lista para su discurso habitual sobre lo perfecta que es su vida. Ella es la hija dorada, la que nunca hace nada mal. Luego se volvió hacia mí y sonrió, y supe que algo venía. Algunas personas, dijo, con voz cargada de falsa lástima, solo intentan demasiado ser importantes. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuela, todos mirándome como si yo fuera el remate de un chiste. No dije una palabra. Mi corazón latía acelerado, pero mi rostro se mantuvo tranquilo. Me levanté, saqué mi teléfono. Todos pensaron que solo me iba a alejar, pero abrí una aplicación, toqué una vez y me senté de nuevo. 5 minutos después, el teléfono de mi hermana vibró. Bajó la mirada. Su rostro palideció. Toda la mesa quedó en silencio. Mi papá se inclinó hacia mí y susurró: ¿Qué acabas de hacer, Cassandra? Sonreí y respondí: ya terminé. La expresión en sus rostros, inolvidable. Y no tenían idea de lo que venía después. Si alguna vez has sentido que tu familia te da por sentada, dale al botón de suscribirte y comparte esta historia. No creerás cómo termina. Probablemente te preguntas por qué yo era la que pagaba la cuenta de esa fiesta del Festival de Otoño. $25,000, no es poca cosa. No era solo por la fiesta. Durante 2 años, había estado cubriendo todo el estilo de vida de mi hermana. Su estudio alquilado para sesiones de fotos de Instagram, sus bolsos de diseñador, los pagos de su coche. Lo que sea, yo lo pagaba. ¿Por qué? Porque mis padres dejaron claro que eso es lo que hace la familia. O más bien, lo que yo debía hacer. Soy contadora pública, una calculadora de números que vive en un apartamento de un dormitorio en Boise, Idaho. Presupuestaba cada centavo, renunciaba a vacaciones y conducía un Honda de 10 años para llegar a fin de mes. Mientras tanto, mi hermana vivía como si fuera una celebridad. Es influencer, siempre publicando sobre su vida perfecta, sus atuendos perfectos, su todo perfecto. Y yo era la invisible, la que hacía todo posible. Cada mes recibía llamadas de mi papá o mi mamá, con voces cargadas de chantaje emocional. Tu hermana está construyendo su marca, decían, necesita tu ayuda. No la decepciones. Me mordía la lengua, transfería el dinero y veía cómo mis ahorros se reducían. Empezó pequeño, unos cientos de dólares aquí y allá para su creación de contenido. Luego se disparó. Para el año pasado, cubría su alquiler, sus tarjetas de crédito, incluso su membresía al gimnasio. En total, había gastado más de $50,000 en su vida. Mis padres nunca preguntaron si estaba bien, si necesitaba un descanso. Solo seguían presionando, diciendo que ella estaba a punto de despegar en su carrera, que yo era la estable que podía manejarlo. Estable. Así lo llamaban. Yo lo llamaba ser tomada por sentada. En la fiesta, no era solo por el dinero. Era la forma en que todos actuaban como si mi hermana fuera la estrella mientras yo era solo el banco. Mi tío, un marine retirado que siempre decía lo que pensaba, contaba alguna vieja historia de guerra a un grupo de primos. Mi abuela, que observaba todo pero decía poco, estaba sentada en silencio, sus ojos pasando entre nosotras. Mi tía, la hermana de mi papá, que sabía más de lo que dejaba ver, tomaba su bebida y se mantenía fuera del foco. Mientras tanto, mi hermana reinaba, su esposo asintiendo como su mayor fan. Se levantó, teléfono en mano, tomando selfies para sus seguidores. Acabo de llegar a 20,000 likes en mi última publicación. Se jactó, con voz lo suficientemente alta para que todos oyeran. Ese es el aspecto del trabajo duro. Trabajo duro. Quería reírme. Su trabajo duro era posar frente a una cámara mientras yo pagaba las luces. Su esposo, un vendedor de autos que apenas cumplía sus cuotas, intervino. Ella está arrasando allá afuera. Arrasando, claro, con mi dinero. Yo estaba allí sentada, con el plato intacto, sintiéndome como un fantasma en la fiesta de mi propia familia. Nadie preguntaba por mi trabajo, mi vida, mis planes. Siempre era sobre ella. Siempre. Lo peor, mis padres estaban en el complot.
Me llamaban después de cada reunión familiar, recordándome lo importante que era mantener intacta la imagen de mi hermana. Tiene potencial, decía mi papá, con tono firme como si yo fuera la que fallaba si no cumplía. Mi mamá era más suave, pero igual de implacable. Eres tan buena con el dinero, Cassandra, decía con voz melosa. ¿puedes permitirlo? ¿Permitirlo? Apenas me mantenía a flote, saltándome mis propias facturas para cubrirlas de ella, pero no les importaba. Para ellos, yo era la confiable, la que no necesitaba atención, la que siempre diría que sí. Una vez intenté hablar con mi hermana al respecto, hace quizás un año. La llamé, le pregunté si podía empezar a pagar su propio camino, tal vez conseguir un trabajo de medio tiempo para ayudar. Se rió. De verdad se rió. Cassandra, estoy construyendo algo grande, dijo. No lo entenderías. Solo sigue haciendo lo que mejor sabes. Lo que mejor sabía. Aparentemente, eso era ser su cajero automático personal. Su esposo la respaldó, diciendo que debería estar orgullosa de apoyar su marca. Colgué, sintiéndome más pequeña que nunca. Mirando atrás, no sé por qué seguí con eso. Tal vez pensaba que eso era lo que significaba familia, sacrificarse por los demás. Tal vez tenía miedo de decepcionar a mis padres. O tal vez solo no quería ser la mala. Pero sentada en esa fiesta viendo cómo ella presumía su falsa vida perfecta, algo dentro de mí empezó a romperse. Había pasado años siendo la que mantenía todo unido mientras ella recibía los aplausos. ¿Y para qué? Para ser burlada frente a todos los que me importaban. El aire en la fiesta del Festival de Otoño se sintió como si lo hubieran succionado de la habitación en el momento en que cancelé ese pago de $10,000. El rostro de mi hermana, usualmente tan presumido, se congeló en shock, con su teléfono aún en la mano después de recibir la notificación del planificador del rancho. Todos los demás, primos, tías, tíos, incluso los niños dejaron de hablar, sus ojos saltando entre nosotras. Podía sentir el peso de sus miradas, pero no me retracté. Esta vez no. Me enderecé, con voz firme. Ya terminé de pagar esta fiesta. Dije lo suficientemente alto para que todos oyeran. Si quieren que continúe, arréglenselo ustedes mismos. La mandíbula de mi hermana cayó, y por una vez, no tenía una respuesta ingeniosa lista. Su esposo, siempre rápido para animarla, saltó primero. Cassandra, no puedes hacer esto. Gruñó, con voz aguda por el pánico. Este es un evento familiar. Nos estás haciendo quedar mal a todos. Quedar mal. Casi me río. Habían estado felices de dejarme pagar la cuenta, pero ahora yo era el problema. Mi papá se inclinó hacia adelante, con el rostro tenso por la desaprobación. Cassandra, este no es el momento ni el lugar. Dijo, con tono bajo pero firme como si regañara a un niño. Estás arruinando el día para todos. Mi mamá intervino, con voz más suave pero no menos cortante. Te criamos para ser mejor que esto. Piensa en tu hermana. Pensar en ella. Eso era todo lo que había estado haciendo durante años. ¿Y a dónde me había llevado? A ninguna parte. Solo una cuenta bancaria más pequeña y una familia que ni siquiera me veía. Mi hermana finalmente encontró su voz, con palabras cargadas de desesperación. Cassandra, no puedes cortar así. Dijo, acercándose, con ojos muy abiertos. ¿Sabes cuánto significa esta fiesta para mí? ¿Para todos nosotros? Me estás avergonzando frente a todos. Avergonzándola. Después de todo lo que había hecho, tenía el descaro de hacer esto sobre su imagen. Sacudí la cabeza, con las manos apretadas a los costados. Dil, tal vez deberías haber pensado en eso antes de decidir que no importo. Dije, con voz tranquila pero fría. Su rostro se sonrojó y pude ver que no estaba acostumbrada a que yo respondiera. Su esposo intervino de nuevo, señalándome con el dedo. Eres egoísta, Cassandra. Dijo, ¿sabes lo duro que trabaja Jill en su marca? No puedes sabotearla así. Sabotear. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo había sido la que mantenía a flote su supuesta marca, y ahora era la villana. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera, la voz del tío Edward cortó la tensión como un cuchillo. Basta, dijo, levantándose con su postura de marine retirado, comandando la habitación. Cassandra tiene razón. Ha estado cargando a esta familia por demasiado tiempo, y todo lo que hacen es tomar. Tal vez es hora de que todos aprendan a pararse sobre sus propios pies. Sus palabras quedaron en el aire, pesadas e innegables. Algunos primos se movieron incómodos, evitando el contacto visual. Mi hermana lo miró furiosa,
pero no se atrevió a discutir con el tío Edward. No era el tipo que retrocedía. La abuela, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Ya era hora de que alguien lo dijera, dijo. Su voz tranquila, pero afilada como si hubiera estado esperando este momento. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez esa noche, me sentí vista. No como el banco, no como la confiable, sino como yo. La tía Cynthia, sentada cerca, no dijo una palabra, pero la vi observándome, con expresión indescifrable. Me pregunté qué estaría pensando, pero no tuve tiempo de averiguarlo. Mi papá intentó recuperar el control. Esto es un asunto familiar, dijo, alzando la voz. No aireamos nuestra ropa sucia frente a todos. Cassandra, siéntate y hablemos. Hablar. Lo había intentado antes y siempre terminaba igual, conmigo cediendo. Ya no. Lo miré, luego a mi mamá, que asentía como si estuviera de acuerdo con él. No hay nada que hablar, dije. Ya terminé de ser su solución para todo. La voz de mi hermana se quebró mientras intentaba una última vez. Cassandra, por favor, dijo, casi suplicando ahora. Solo paga el saldo y lo arreglaremos después. No arruines esto para mí. Arruinarlo para ella. Esa fue la gota que colmó el vaso. Tomé mi bolso, con las manos temblando por una mezcla de enojo y alivio. Tú lo tienes todo bajo control, Dill, dije. No me necesitas. Me di la vuelta y salí pasando las mesas, las caras atónitas, la vida que había estado sosteniendo durante años. Mientras me dirigía a mi coche, escuché a mi hermana llamándome, su voz desvaneciéndose en el fondo. No more atrás. La fiesta era su problema ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente me estaba defendiendo. Pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Algo más grande venía. Algo que pondría todo lo que pensaba saber sobre mi familia patas arriba. 2 semanas después de que salí de esa fiesta del Festival de Otoño, mi teléfono vibró con un mensaje de la tía Cynthia. Ven, decía. Necesitamos hablar. No había oído de ella desde la fiesta donde se sentó en silencio observando todo desarrollarse. Pensé que quería ser de pacificadora, tal vez convencerme de suavizar las cosas con mi hermana o mis padres. Casi lo ignoré, pero algo en su tono, corto, urgente, me hizo tomar las llaves e ir a su casa en Boise. La tía Cynthia abrió la puerta, con rostro serio, sin su calidez habitual. No perdió tiempo en charlas pequeñas. Cassandra, siéntate, dijo, señalando el sofá. Hay algo que necesitas saber sobre tus padres. Mi estómago cayó. Me estaba preparando para más drama, pero la forma en que lo dijo me indicó que esto era más grande que otro chantaje emocional sobre la fiesta. Tomó una respiración profunda y empezó a hablar. Tu papá y tu mamá vendieron el viejo condominio familiar del centro hace un año. Dijeron que obtuvieron $100,000 por él. En efectivo. Parpadeé, tratando de procesar. $100,000. Mis padres nunca mencionaron vender nada. Siempre actuaban como si el dinero estuviera ajustado, como si no pudieran ayudar a mi hermana porque estaban estirados. Los ojos de la tía Cynthia se entrecerraron. No te lo dijeron a ti ni a tu hermana. No querían que nadie lo supiera. Sentí que mi pecho se apretaba, pero me quedé callada, dejándola continuar. Tomaron ese dinero e invirtieron en unas acciones inmobiliarias, dijo. Pensaron que lo duplicarían, tal vez triplicarían, pero se hundió. Casi todo perdido. Hizo una pausa, observándome como si esperara que explotara. No lo hice. Aún no. Lo mantuvieron en secreto, continuó, porque no querían parecer fracasados. Y todo este tiempo, te dejaron seguir pagando la vida de tu hermana, sabiendo que tenían ese dinero antes de que se fuera al traste. Las palabras me golpearon como un puñetazo. $100,000. Tenían $100,000 y aún así me dejaron drenar mis ahorros para cubrir el alquiler de mi hermana. Su ropa de diseñador, su coche, pero empeoró. La tía Cynthia se inclinó hacia adelante, con voz baja. Ese no es todo, Cassandra. Has estado pagando sus primas de seguro médico los últimos 6 meses, y la reparación del tejado de su casa la primavera pasada. Ese también fue tu dinero. No te dijeron sobre la venta del condominio porque querían que siguieras cubriéndolos. Me quedé allí atónita, con la mente acelerada. Había estado enviándoles dinero cada mes, pensando que lo necesitaban para sobrevivir. Seguro médico, reparaciones. Pensé que estaba ayudando a mis padres a mantenerse a flote. Pero habían tenido $100,000 y eligieron apostarlo en lugar de decirme la verdad.
Me dejaron sacrificar mi propia seguridad financiera mientras escondían su error. Y me dejaron cargar a mi hermana también, sabiendo que podrían haber intervenido. Me sentí enferma, como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Todos esos años siendo la confiable, la que nunca decía que no, y esto era lo que habían estado haciendo a mis espaldas. Miré a la tía Cynthia, con voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Suspiró, con hombros caídos. No sabía toda la historia hasta recientemente, dijo. Me enteré cuando tu papá me pidió que guardara silencio al respecto. Pero después de lo que pasó en la fiesta, no pude quedarme callada más. El enojo empezó a burbujear, caliente y agudo. Mis padres no solo habían favorecido a mi hermana. Me había mentido, usado y dejado pensar que era mi trabajo mantener unida a la familia. Y mi hermana, era igual de mala, exigiendo más mientras nunca preguntaba de dónde venía el dinero. Me levanté, caminando por la habitación, con manos temblando. Me jugaron, dije más para mí que para la tía Cynthia. Todos ellos. Ella asintió, con rostro sombrío. Lo siento, Cassandra. Pensé que merecías saberlo. Merecías saberlo. Merecías mucho más que eso. Merecías una familia que no me tratara como un felpudo. Saqué mi teléfono, con dedos moviéndose antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Abrí la aplicación bancaria y cancelé todos los pagos recurrentes. Había configurado el alquiler de mi hermana, sus facturas de tarjeta de crédito, el seguro de mis padres, el contratista para las reparaciones de su casa, todo. Terminado. Luego envié un mensaje de grupo a mi hermana, mi papá y mi mamá. Ya terminé de pagar por cualquiera de ustedes. Están solos. Mi teléfono se iluminó casi al instante. Un mensaje de mi hermana, Cassandra. ¿Qué te pasa? No puedes hacer esto. Arréglalo ahora. Miré las palabras. Su desesperación prácticamente saltando de la pantalla. Arreglarlo. Aún pensaba que podía chasquear los dedos y yo saltaría. No respondí. Apagué mi teléfono y miré a la tía Cynthia. Ya terminé, dije. Y por primera vez, lo dije en serio. No solo la fiesta, no solo el dinero. Estaba terminada con todos ellos. La tía Cynthia no intentó detenerme ni convencerme. Solo asintió como si entendiera. Eres más fuerte de lo que te dan crédito, dijo. No me sentía fuerte. Me sentía traicionada, cruda, como si alguien hubiera abierto una herida que no sabía que tenía. Pero también sentía algo más, una chispa de resolución. Había pasado años tratando de mantener feliz a mi familia, pero ellos me habían estado jugando todo el tiempo. Ya no más. Mientras conducía a casa, mi mente seguía dando vueltas al respecto de esos $100,000. Mis padres podrían haber ayudado a mi hermana. Podrían haber aliviado la carga sobre mí. En cambio, eligieron esconderlo, dejarme llevar el peso mientras perseguían una mala apuesta. Y mi hermana, era cómplice, feliz de tomar sin hacer preguntas. No solo estaba enojada, estaba terminada de ser su red de seguridad. Lo que pasó después les mostraría exactamente lo que eso significaba. Un mes después de enviar ese mensaje diciendo a mi hermana y mis padres que estaban solos, las consecuencias empezaron a golpearlos fuerte. Había cortado todos los pagos, el alquiler de mi hermana, sus facturas de tarjeta de crédito, el seguro médico de mis padres, las reparaciones de su casa. Por primera vez, no estaba rescatando a nadie, y verlos enfrentar las consecuencias se sentía como tomar un respiro profundo después de años conteniéndolo. A mi hermana y su esposo les llegó la factura impaga de $10,000 del rancho por la fiesta del festival de otoño. Pensaron que podrían encantar su salida, pero el planificador no estaba jugando. Cuando no pudieron pagar, el planificador amenazó con demandar. Escuché de un primo que empezaron a vender sus cosas elegantes, los bolsos de diseñador de ella, los palos de golf de él, incluso los muebles personalizados en su apartamento del centro de Boise. Para fin de mes, se habían mudado de su elegante lugar digno de Instagram a un apretado apartamento de un dormitorio en las afueras de la ciudad. No era el tipo de dirección que mi hermana publicaría. Sin embargo, no se quedó quieta. Consiguió un trabajo en una cafetería del centro, sirviendo leche al vapor y cobrando pedidos por salario mínimo. Pero ni eso la humilló. Llegaba al trabajo con su último par de gafas de diseñador, actuando como si aún viviera la gran vida. Su Instagram era una clase magistral en negación, fotos filtradas de sus pausas para el café con leyendas sobre nuevos comienzos y vibras de esfuerzo. Aún perseguía likes, aún fingiendo ser alguien. Incluso mientras su mundo se derrumbaba. Desplacé sus publicaciones una noche, no por lástima, sino por curiosidad. Era casi triste, pero no podía sentir pena por ella.
Había tomado sus decisiones y ahora vivía con ellas. Su esposo no lo manejó mejor. Era un vendedor de autos que dependía de la marca de mi hermana para mantener apariencias. Sin mi dinero sosteniéndolos, su encanto empezó a desgastarse. Escuché del tío Edward que las cosas se pusieron difíciles entre ellos, discusiones por dinero, noches tardías en el bar, lo usual. Para la marca de las 6 semanas, se había mudado, quedándose con un amigo mientras mi hermana se quedaba sola en su nuevo apartamento. No estaban oficialmente divorciados, pero todos podían ver las grietas. Dejó de aparecer en las llamadas familiares, y ella dejó de mencionarlo en línea. Era el tipo de separación silenciosa de la que nadie habla, pero todos notan. Mis padres no estaban mucho mejor. Sin ese golpe de $100,000 que perdieron en malas inversiones, y sin mí cubriendo su seguro o reparaciones de la casa, estaban luchando. Mi papá vendió su camioneta pick-up, la que había presumido durante años, para cubrir sus facturas. Mi mamá empezó a recortar cupones, algo que no había hecho desde que era niña. Me llamaban a veces, dejando mensajes de voz que no respondía. Cassandra, dejemos esto atrás, dijo mi papá en uno. Con voz tensa. La fiesta fue un malentendido. Somos familia. Los mensajes de mi mamá eran más suaves, casi suplicantes. No queríamos molestar, cariño. ¿Podemos hablar? No respondí. Había oído suficiente de sus excusas a lo largo de los años, y ya no las compraba. No me regodeaba, pero no mentiré. Se sentía bien verlos enfrentar la realidad. Durante años, yo había sido la que hacía sacrificios, estirando mi presupuesto para mantenerlos cómodos, mientras me trataban como un pensamiento posterior. Ahora, estaban aprendiendo lo que significaba pararse solos. Mi hermana, que nunca había trabajado un día en su vida antes, ahora servía café a extraños. Su esposo dormía en un sofá. Mis padres vendían su orgullo para pagar sus facturas. No era venganza. Eran solo consecuencias. Mantuve mi distancia, enfocándome en mi propia vida por una vez. Empecé a poner dinero de vuelta en mis ahorros, algo que no había hecho en años. Incluso reservé un viaje de fin de semana a Seattle solo porque podía. No era mucho, pero se sentía como libertad. El tío Edward me llamó una tarde, con voz áspera pero cálida. «Hiciste lo correcto, pequeña», dijo. Necesitaban un despertador. Sonreí, agradecida por su apoyo. Pero no necesitaba que nadie me dijera que tenía razón. Lo sabía. Mi hermana no había terminado de intentarlo, sin embargo. Me envió mensajes uno tras otro, cada uno más desesperado que el anterior. «Cassandra, no puedo creer que me estés haciendo esto», decía uno. «Estoy trabajando ahora». «Bien, puedes ayudar con el alquiler solo una vez más». Otro llegó un día después. «Estás destrozando esta familia». Destrozándola. Eso era rico viniendo de ella. No respondí. Había dicho todo lo que necesitaba en ese mensaje. Están solos. Ya no era mi responsabilidad. Mis padres intentaron un ángulo diferente. Mi papá envió un mensaje largo sobre cómo estaban luchando y cómo yo les estaba dando la espalda a la familia. Los mensajes de mi mamá estaban llenos de chantaje emocional, hablando de cuánto estrés tenían, como no sabían cómo llegar a fin de mes. Los leí, pero no sentí el viejo tirón de arreglar las cosas. Habían tomado sus decisiones al igual que mi hermana. Si querían seguir viviendo en negación, eso era cosa suya. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Todos habían estado apoyándose en mí por tanto tiempo, que olvidaron cómo pararse. 3 meses después de cortar todo apoyo financiero, mis padres aparecieron en mi apartamento en Boise sin avisar. Abrí la puerta para encontrar a mi papá y mi mamá parados allí, viéndose de alguna manera más pequeños, como si el peso de sus decisiones finalmente los hubiera alcanzado. No había hablado con ellos desde el conflicto, no había respondido sus mensajes o llamadas. Me hice a un lado para dejarlos entrar, no porque quisiera, sino porque sabía que esta conversación venía. Solo no esperaba que se sintiera tan final. Mi papá se sentó en el sofá, con manos apretadas, evitando mis ojos. Mi mamá se posó a su lado, con rostro apretado por la preocupación. «Cassandra», empezó, con voz suave como si intentara calmar a un niño. «Lo sentimos por cómo resultaron las cosas. Nunca quisimos que te sintieras herida». Me quedé de pie frente a ellos, con brazos cruzados, esperando el gancho. Siempre había un gancho con ellos. Mi papá carraspeó. «Solo queríamos mantener la paz». Dijo, «¿Sabes cómo es tu hermana? Siempre ha necesitado un poco de ayuda extra. Pensamos que lo entendías». ¿Entendía? Sentí una chispa de enojo encenderse en mi pecho.
Pensaban que entendía ser usada, ser mentida, ser la que siempre tenía que dar. ¿Quieres decir que querías que siguiera pagando por su vida? Dije, con voz firme pero aguda. Y la de ustedes mientras escondían $100,000 de mí. Mientras me dejaban pensar que necesitaban mi ayuda. Mi mamá se estremeció, pero el rostro de mi papá se endureció. Cassandra, eso no es justo, dijo. Cometimos un error con esa inversión. No queríamos cargarte con eso. ¿Cargarme? Reí, pero no había humor en ello. Me dejaron drenar mis ahorros durante años. Me dejaron cubrir su alquiler, su ropa, su coche. Me dejaron pagar su seguro, sus reparaciones, todo mientras se sentaban sobre ese dinero y no decían nada. Eso no es un error, papá. Eso es egoísmo. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas, pero no había terminado. Me eligieron a ella sobre mí cada vez. Eligieron su propia comodidad sobre mí. Y esperan que solo perdone y olvide. Mi papá se levantó, con voz alzándose. Somos tus padres, Cassandra. Te criamos. Te dimos todo. No puedes hablarnos así. No retrocedí. Me criaron para ser responsable, dije. Y lo fui. Me encargué de todos ustedes. Pero ya terminé de ser su red de seguridad. Ya terminé de ser la que arregla todo mientras me dan por sentada. Mi mamá extendió la mano, con voz suplicante. Cassandra, por favor. Somos familia. Podemos resolver esto. Sacudí la cabeza. No, mamá. Termen. No soy su banco más y no soy su hija si eso es todo lo que soy para ustedes. Las palabras quedaron en el aire, pesadas y finales. Mi papá me miró, con mandíbula apretada como si no pudiera creer que lo hubiera dicho. Mi mamá se cubrió la boca, con lágrimas corriendo por su rostro. Ya no sentía culpa. Me sentía libre, como si finalmente hubiera arrojado un peso que había estado cargando durante años. Necesitan irse. Dije, con voz tranquila pero firme. No discutieron. Salieron y cerré la puerta detrás de ellos, sabiendo que tal vez nunca la abriría para ellos de nuevo. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana. Casi lo borré sin leer, pero la curiosidad fue más fuerte. Cassandra, decía, sé que la cagué. No debería haberte dado por sentada, pero no entiendes la presión bajo la que estoy. Todos esperan que sea perfecta en línea. Necesitaba tu ayuda para mantenerlo unido. ¿Podemos hablar? Incluso en su disculpa, no podía evitar hacer excusas, culpando a su marca y sus seguidores. Era la misma vieja historia. Todo siempre era sobre ella. Miré el mensaje, con dedos flotando sobre el teclado. Por un momento, pensé en ignorarlo, dejarla cocinarse en su propio desastre, pero quería que lo oyera, que supiera exactamente dónde estaba parada. Escribí, no es mi trabajo cargarte, Dil. Nunca lo fue. Presioné enviar y apagué mi teléfono. Sus palabras ya no me tiraban. Ya no era su salvavidas, su cajero automático o su plan B. Estaba terminada. A la mañana siguiente, recibí una llamada del tío Edward. Su voz era áspera, pero había una calidez que no había oído en mucho tiempo. Cassandra, escuché lo que pasó con tus padres. Dijo, estoy orgulloso de ti, pequeña. Mantuviste tu posición. No muchos tendrían las agallas para hacer eso. Sonreí, una sonrisa real, del tipo que no había sentido en meses. Gracias, tío Edward, dije. Solo ya no podía hacerlo más. Se rió entre dientes. Bien. Eres mejor de lo que merecen. Sus palabras se quedaron conmigo, un recordatorio de que no todos en mi familia me veían como un medio para un fin. La abuela había tenido razón en la fiesta. Alguien necesitaba decirlo. La tía Cynthia había tenido razón al decirme la verdad, y el tío Edward tenía razón al estar orgulloso. Había pasado años tratando de mantener unida a mi familia, pero ahora me elegía a mí misma. No era fácil, pero era necesario. Y mientras colgaba el teléfono, sabía que la parte más difícil aún estaba por delante, averiguar qué venía después en mis propios términos. 6 meses después de decirle a mis padres y a mi hermana que habíamos terminado, mi vida finalmente se sentía como mía. Había pasado tanto tiempo cargando su peso que había olvidado cómo era solo ser yo, una contadora en Boise, Idaho, que no le debía nada a nadie. Me lancé al trabajo, tomando nuevos clientes e incluso empezando un proyecto paralelo ayudando a pequeñas empresas con sus impuestos. Por primera vez en años, estaba ahorrando dinero para mí, no para los sueños de alguien más. Compré un nuevo escritorio para mi apartamento, me inscribí en una clase de cocina y empecé a correr por las mañanas. No era glamoroso, pero era mío, y eso era suficiente.
Mi hermana aún trabajaba en esa cafetería del centro. Por lo que escuché a través de primos, no había cambiado mucho. Llegaba a sus turnos con atuendos caros que ya no podía permitirse, aún tratando de jugar el papel de influencer. Sus publicaciones en Instagram eran menos, ahora mayormente fotos recicladas con leyendas sobre resiliencia y autenticidad, pero podía ver que se aferraba a la imagen que había construido. Incluso mientras se derrumbaba, no había contactado desde ese último mensaje, y yo tampoco. No necesitaba su aprobación y sus disculpas. Estaba más allá de eso. Su esposo, Daniel, se había ido hace mucho. Dejó Boise unos meses atrás, tomando un trabajo en una concesionaria de autos en Spokane. Nadie en la familia había oído de él desde entonces, ni siquiera mi hermana. Su separación no fue una sorpresa, pero aún era extraño pensar en ella sola en ese pequeño apartamento al borde de la ciudad. No le deseaba daño, pero no iba a arreglar su vida por ella. Tendría que resolverlo sola. Mis padres también estaban luchando. Sin mi apoyo, habían tenido que apretarse el cinturón. Mi papá tomó un trabajo de medio tiempo conduciendo para un servicio de entregas y mi mamá empezó a vender artesanías caseras en línea. Ya no me llamaban y escuché de la tía Cynthia que habían dejado de aparecer en las reuniones familiares. Eran demasiado orgullosos para admitir que la habían cagado, demasiado tercos para contactar sin esperar que se diera. No sentía pena por ellos. Habían tomado sus decisiones y yo las mías. Una tarde mientras revisaba correos, mi teléfono sonó con un mensaje de la abuela. Cassandra, decía, hiciste lo que nadie más pudo. Estoy orgullosa de ti. Miré las palabras, con la garganta apretada. La abuela no decía mucho, pero cuando lo hacía, tenía peso. Su mensaje se sintió como un asentimiento silencioso, un recordatorio de que no estaba sola en ver la verdad. Escribí de vuelta un simple, gracias, abuela, y dejé el teléfono, con una pequeña sonrisa en el rostro. El tío Edward y la tía Cynthia también me habían apoyado, registrándose de vez en cuando, pero las palabras de la abuela impactaron diferente. Se sintieron como cierre. Mirando atrás, me di cuenta de que la mayor lección no era sobre dinero o drama familiar. Era sobre defenderme a mí misma. Cuando la familia te da por sentada, establecer límites no es egoísta. Es supervivencia. Había pasado años pensando que tenía que mantener a todos felices, que decir no me haría la mala. Pero decir no me salvó. Me devolvió mi vida, mis elecciones, mi paz. Ya no estaba enojada. Estaba orgullosa de la mujer en que me había convertido, de la fuerza que no sabía que tenía. A todos los que han escuchado mi historia, gracias por quedarse conmigo hasta el final. Significa el mundo compartir esto y saber que están ahí afuera relacionándose con el desorden de la familia y el poder de elegirse a uno mismo. Si esto resonó contigo, por favor dale al botón de suscribirte y únete a nuestra comunidad. Se trata de historias reales y lecciones reales, y me encantaría tenerte para la próxima. Gracias de verdad por estar aquí.